acerca de los cuidados del recién nacido prematuro en las unidades de terapia intensiva neonatal y por supuesto también vamos a explorar algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado integral y algunos cambios de paradigma que hay en la atención a esta población. Muy bien, sabemos que el recién nacido prematuro, pues, es una población que tiene necesidades especiales, motivo por el cual requiere cuidados dentro de unidades especiales como las unidades de cuidados intensivos neonatales. Pero para cubrir estas necesidades, pues debemos hacerlo desde un enfoque holístico. Y esto implica atención integral. Esa atención integral la proporcionamos monitorizando parámetros fisiológicos, por supuesto, en pro de la estabilización del paciente, haciendo control ambiental y manejo del dolor y, por supuesto, fortaleciendo el vínculo con los padres, haciendo la participación familiar. La evidencia sugiere que el soporte a estas intervenciones pues mejora los resultados neonatales. Entonces, hablemos de algunos puntos críticos porque esto es bastante amplio y no podremos abarcarlos todos. Pero en cuanto a cuáles son digamos, las intervenciones de los profesionales de enfermería dentro de estas unidades y, como les había mencionado, los puntos más críticos de atención. Entonces, en primer lugar, debemos hablar de la monitorización hemodinámica, que es, digamos, uno de los puntos más críticos, igual que la ventilatoria. Nosotros, los profesionales de enfermería, pues debemos monitorizar de forma continua parámetros tales como la frecuencia cardíaca. Recordar que en los prematuros va de 100 a 160 latidos por minuto, la presión arterial que por supuesto no vamos a hacer énfasis en esto, pero la presión arterial recordar que va a depender y va a variar de la edad postnatal, el peso y bueno, para eso vamos a hacer uso de las tablas de percentiles y de los protocolos propios de las unidades donde nos encontremos ejerciendo. Y valoraremos por supuesto signos clínicos también que nosotros consideremos de alarma. Por ejemplo, signos de hipotensión, cuando veamos tensiones arteriales disminuidas, algunos autores hablan de menor a 30 milímetros de mercurio, pero esto es individualizable, como les había mencionado. Pero para nosotros, los profesionales de enfermería, digamos, signos clínicos tales como taquicardia, extremidades frías, llenado capilar lento, la presencia de oliguria. Y en hipertensión, tensiones, por supuesto, elevadas que se salgan del rango de percentiles hacia la alta y podemos observar irritabilidad, taquipnea, entre otros signos. En cuanto al monitoreo y los dispositivos que usaremos para esto, nosotros debemos garantizar el monitoreo que sea continuo, no invasivo preferiblemente, que logremos colocarlo en la cabecera del paciente y por supuesto que contemos con sensores neonatales para esto. Para nosotros, los profesionales de enfermería, que somos los que elegimos por lo menos los brazaletes, utilizaremos en esta población tallas que van del 1 al 3, por lo general talla 1, que nos garantiza, perdón, una circunferencia entre 4 y 9 centímetros. La pulsioximetría, que ha de ser parte de la valoración, por supuesto, también, que debemos colocar en la mano derecha para garantizar una saturometría, digamos, más confiable porque es sangre preductal. Y para las unidades que cuentan con equipos que utilizan la espectrometría de infrarrojo cercano como el NIRS, pues también haremos un uso bastante interesante de ellos para observar saturación regional. En cuanto a la parte ventilatoria, pues por supuesto monitorizaremos la oxigenación y garantizaremos una ventilación apropiada con respecto a la inspección, que es una labor bastante importante para nosotros porque nos mantenemos cerca del recién nacido constantemente, pues utilizaremos el test de Silverman, no haremos, digamos, énfasis en él porque está bastante bien descrito y la mayoría pues lo conocemos, pero nos permite saber algunos signos clínicos de dificultad respiratoria y el grado de dificultad respiratoria. La frecuencia respiratoria, recordar que se encuentra en rango de normalidad entre 40 y 60 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno entre 86 y 95%. En cuanto a la atención, donde tenemos nosotros, digamos, más funciones, por supuesto, en todo el proceso, pero en la administración del surfactante exógeno, aplicando oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva.
Para la administración del surfactante exógeno, pues realmente están descritas muchísimas técnicas. Yo les traigo, digamos, las más actualizadas, por decirlo de alguna manera, y las ordeno de esta forma porque preferiblemente se emplea en la actualidad la menos invasiva posible. La menos invasiva es la técnica lisa y las que les menciono acá, digamos, de manera muy superficial es propiamente la técnica lisa, mist, salsa y insure. Va de la menos invasiva a la más invasiva. La más invasiva, que es la técnica Insure, es la que implica la intubación, la administración del surfactante y la extubación. Y con la técnica lisa, pues se hará uso del laringoscopio, la introducción, digamos, de una sonda a través de la tráquea y administraremos el surfactante. El surfactante o, bueno, intervenciones de enfermería importantes acá, las dosis son individualizables, pero están descritas entre 100 y 200 miligramos por kilo. Importante para enfermería, la temperatura del surfactante. Recordemos que debe ser refrigerado, pero debemos sacarlo de la refrigeración, de la nevera, un tiempo antes y dejar que caliente a temperatura ambiente. Debemos homogenizarlo y ver si el vial se encuentra con separación de fases o algunos digamos, aspectos que no sean el usual para evitar su administración y podemos observar durante la administración bradicardia, hipotensión, reflujo del surfactante o incluso desaturación. Con la ventilación mecánica invasiva, pues esto es todo un mundo. De manera muy superficial hablaremos de los más utilizados en la actualidad, como el CPAP de burbuja, que es muy clásico, el CPAP de flujo variable, la cánula nasal de alto flujo, calentado y humidificado, la ventilación con presión positiva intermitente nasal, que es el NIF, el CPAP binivel o de doble fase o BIPAP, la ventilación nasal de alta frecuencia y la asistencia ventilatoria neurológicamente ajustada no invasiva, que es el NIV-NAVA. Esto siempre también, como todo, es individualizable y va a depender de los objetivos que queramos alcanzar y el motivo por el cual vamos a colocar al paciente en ventilación mecánica no invasiva. Depende de lo que queramos lograr, generar presión, aumentar o mejorar la capacidad residual funcional, colocar un flujo inspiratorio, una presión al final de la inspiración combinada con presión inspiratoria ciclada por tiempo, o si incluso queremos detectar la actividad eléctrica del diafragma mediante sondas como lo hace el NIV-NAVA. Las interfaces, pues máscaras nasales, puntas nasales largas o cortas, todo esto va a depender de la modalidad y el sistema que estemos utilizando. Con respecto a la ventilación mecánica invasiva, pues un mundo también. Sabemos que los neonatos por lo general se les coloca ventilación invasiva por presión. Sin embargo, en la actualidad se habla también de ciclados por volumen, pero lo más común es por presión. Pero puntos claves para el manejo y para recordar para el profesional de enfermería que pues organizamos el material y guiamos un poco el proceso. Para la elección del tubo orotraqueal va a ser por peso y por edad gestacional. Por supuesto, los tubos que se utilizan van del 2.5 al 3.5, hasta dónde introducir, sobre todo importante para nosotros saber si ha ocurrido desplazamiento posterior, saber hasta cuándo introducir. Va a depender también del tubo que se coloque, de la edad gestacional y del peso, pero se puede introducir en un rango entre 5.5 y 8, como nos muestra la tabla. Y en cuanto a las configuraciones de la ventilación mecánica, pues generalmente se inicia con ventilación mecánica protectora. Esos son parámetros, como lo indica acá la tabla, entre una FiO2 entre 21 y 30%, un flujo de gas de 10 litros por minuto, una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto, una presión inspiratoria de 20 a 25 y un PIB de 5, pero todo esto va a depender de la condición clínica del paciente. En cuanto a las sondas, muy importante para nosotros en cuanto a higiene de secreciones, por supuesto, tanto orales como orotraqueales. Las sondas van a depender del diámetro del tubo. Para tubos de 2.5 se utilizan sondas de 5 a 6 French, para tubos 3 de 6 a 8 y para tubos 3.5 8. Y para la aspiración de la cavidad oral
Por lo general se utilizan sondas de 6 a 8. En cuanto a cuidados y precauciones y monitorización del profesional de enfermería, si nosotros observamos desaturaciones, digamos, abruptas o paulatinas, podemos comenzar a sospechar de algunos aspectos que nos brinda el acrónimo DON. Por ejemplo, desplazamiento, obstrucción del tubo, la presencia de neumotórax o la verificación de falla de equipos. Debemos tener la precaución de la estimulación vagal, sobre todo cuando introducimos sondas de forma muy profunda, tanto en la cavidad oral como a través del tubo. La aspiración de secreciones siempre se hace guiado por criterios y nunca de rutina, y recordar, por supuesto, la humidificación y calentar los gases. Otro punto crítico de intervenciones para nosotros es la termorregulación. Recordar que el recién nacido, el neonato y sobre todo el neonato prematuro pierde calor muy fácilmente por estos cuatro mecanismos: por radiación, por convección, por evaporación y por conducción. ¿Por qué? Porque tiene una gran relación entre la superficie corporal y la masa corporal, una menor cantidad de grasa subcutánea, una piel inmadura y un alto contenido de agua corporal. Parámetros para nosotros monitorizar: temperatura objetivo de 36,5 a 37,5. Rangos que están fuera de esto, podemos observar una hipotermia leve de 36 grados hasta hipotermia grave menor a 32 grados. Colocaremos las sondas de emisión, de monitorización en la línea media abdominal, en la axila o en la espalda, y siempre, digamos, no colocar en prominencias óseas. La razón para humidificar es la gran pérdida de agua insensible, por supuesto, que es inversamente proporcional a la presión de vapor del microambiente, y ese es el motivo por el cual hemos de humidificar. Sobre todo en el pretérmino, la humidificación es bastante alta. Signos de alarma para nosotros para considerar estrés por frío: la presencia de taquicardia, bradicardia, traquipnea o incluso apnea, cianosis en las extremidades, palidez, dificultad respiratoria, llanto persistente, letargo, etcétera. En cuanto a las prácticas más consistentes en acciones para ayudar en esto de la termorregulación, está descrito el cuidado piel con piel, que es el método madre canguro o cuidado canguro. La envoltura de polietileno, que está más descrita en sala de partos, pero también se hace en las unidades de cuidado intensivo neonatal, que minimiza las pérdidas de agua insensible. Por supuesto, la colocación del microambiente, el calentador radiante, servocuna, cuna de calor radiante, dependiendo de cómo lo llamen en sus servicios, o en la incubadora. Desafíos prácticos, por supuesto que sí. Digamos, algunos aspectos negativos de las incubadoras es que tienen un acceso limitado tanto para nosotros, el personal de enfermería, como para los padres, y tienen un riesgo alto de crecimiento microbiano por condensación. La humidificación temprana, que puede variar entre el 60% y el 90%, la colocación de colchones térmicos que inicialmente se programan en 37 grados centígrados y vamos modificando la temperatura en base a los objetivos que queremos lograr, el uso de gases calentados y humidificados, que lo que está descrito es colocar entre 36 y 36,5 grados centígrados para garantizar la humedad, y el control de la temperatura ambiental, que también está muy bien descrito en sala de partos, pero se dice que se puede usar la misma temperatura en la UCI, de 23 a 25 grados. Con respecto a la nutrición, también tenemos nosotros bastantes intervenciones. Me gustaría mencionarles algunas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en esta guía muy interesante, sobre todo para los pretérminos o los de bajo peso al nacer. Es una guía que se publicó en el 2022 con una serie de recomendaciones. Acá, bueno, el día de ayer ya tuvimos una conferencia maravillosa con respecto a la nutrición, pero recordar que las recomendaciones son el uso de la propia leche materna, si no está disponible la leche donada, o considerar la administración de fórmula infantil enriquecida. Es una recomendación condicional, y esto lo que quiere decir es la necesidad de individualizar siempre al paciente. Se puede comenzar, o se debe comenzar, mejor dicho, lo antes posible, idealmente el primer día, y se puede hacer uso de la lactancia, el amamantamiento, el uso de tazas o de sondas. Con respecto al aumento de volumen, se puede llegar a aumentar hasta 30 ml por kilo por día, y se debe considerar la alimentación programada, sobre todo en el entorno hospitalario, con intervalos de 2 o 3 horas, como se mencionaba el día de ayer, y se recomienda también la suplementación con hierro, con zinc, vitamina D y vitamina A.
Con respecto a algunos puntos claves, también haciendo mucha referencia a intervenciones nuestras, con relación a las sondas de alimentación, las que nos permitan administrar el volumen más eficazmente con el menor diámetro posible para evitar lesiones, ¿de acuerdo? Las sondas que se utilizan en recién nacidos prematuros van del 4 French a 8 French, va a depender del peso y del tamaño. Nuestro objetivo va a ser mantener el crecimiento y el desarrollo. Recordar que debemos pesar diariamente al recién nacido y es probable que ellos requieran de nutrición parenteral, pero estos sí los requerimientos son muy individuales. Monitorizar glicemia, que llamamos nosotros hipoglicemia, glicemias menores a 47 miligramos sobre decilitros, y podemos observar dificultad para alimentarse, letargia, hipotonía. En el caso de la hiperglicemia, mayores a 125 miligramos sobre decilitros, y podemos observar poliuria y deshidratación como signos que nos deben alarmar en nuestras valoraciones. ¿Cómo y qué precauciones debemos tomar? En cuanto a signos de intolerancia, pues observaremos distensión, vómito, residuo gástrico bilioso, lo cual no quiere decir que vamos a medir residuo gástrico de rutina. La alimentación émbolo intermitente por gravedad, nunca usamos émbolo para alimentar y siempre debemos confirmar la presencia de las ondas en la cavidad gástrica. El reflujo gastroesofágico, que puede ser fisiológico hasta cierto punto, nosotros podemos ayudar en este aspecto para no ponernos en situaciones peligrosas con el posicionamiento. La recomendación es la posición prona, está también descrito el decúbito lateral derecho, pero con estricta monitorización. Y por supuesto, evitar la contaminación de la leche haciendo uso de técnicas adecuadas de asepsia y antisepsia y el uso del equipo de protección personal. Con respecto a los requerimientos hídricos, al no poder recibir el volumen necesario por medio de la alimentación, recordar que la fluidoterapia no es inocua y que es un inmenso reto, sobre todo en esta población. El manejo ha de ser individual, específico, es complejo y muy estricto, pero algunas de las cosas que están descritas de forma muy general es que las necesidades van de 100 a 120 ml por kilo día, la resucitación generalmente se hace con 10 a 20 ml por kilo y siempre guiado por el gasto urinario que lo logremos mantener o que vigilemos que se mantenga en 1 ml por kilo por hora o más. Las indicaciones para los líquidos van a estar dadas por casos tales como la deshidratación, hipoglicemia, intolerancia alimentaria y el reemplazo, por supuesto, de pérdidas gástricas o de cualquier otra pérdida. Con respecto al manejo del dolor, haremos uso principalmente de la inspección y con eso nos valdremos del uso de escalas. Una de las que está más descrita para el prematuro es la escala PIP y bueno, no podemos ahondar en ella por cuestiones de tiempo, pero los indicadores no, que podemos, digamos, valorar es el comportamiento del recién nacido, el aumento de la frecuencia cardíaca durante los procedimientos o durante la manipulación, la disminución en la saturación de oxígeno y, por supuesto, las fases características de dolor. Recordar que las UCI neonatales tienen una mayor exposición al neonato al dolor y al estrés con peores resultados en el neurodesarrollo. Entonces, en cuanto a nosotros, intervenciones del personal de enfermería, debemos agrupar las actividades para permitir periodos de descanso más largos. La succión no nutritiva también está descrita como intervención, la administración de sacarosa al 24%, el toque suave, el apoyo familiar, los movimientos han de ser sutiles, disminuir lo más que podamos la cantidad de punciones y las actividades han de ser rápidas y con objetivos precisos. Con relación al baño, se recomienda que sea baño enrollado para disminuir el riesgo de hipotermia y porque, bueno, está descrito también que disminuye el estrés. En cuanto a los cuidados de la piel y de los accesos vasculares, pues el uso de adhesivos es un claro ejemplo de cuando el cuidado daña. Estas lesiones han estado descritas como lesiones MARSI, son lesiones por adhesivos o por artefactos como las interfaces de ventilación mecánica no invasiva. El personal de enfermería siempre debe estar atento a la integridad de la piel, a reportar lesiones, el color de la piel, la presencia de tinte ictérico, etcétera. Son muchas las intervenciones. Con respecto a los adhesivos, se recomienda que se usen adhesivos de acrilato o de silicona y que se deben replegar sobre sí mismos al momento de retirarlos. Evitar tensar la piel para retirar los adhesivos. Las limpiezas se deben realizar con solución salina o con solución de gluconato de clorexidina al
0,05% evitar lo más posible las soluciones con alcohol. En cuanto a los catéteres o a los accesos vasculares más utilizados en estas áreas, se encuentra el catéter umbilical, el catéter corto, los catéteres centrales de inserción periférica y de inserción central. El uso de adhesivos, fijaciones y limpiezas son las intervenciones que acabamos de mencionar. Vigilar siempre signos de infección y cuando vayamos a hacer curas de estos accesos vasculares, siempre se debe hacer con técnica estéril. Con respecto al control o a la prevención de infecciones, recordar que el prematuro tiene un sistema inmunológico ya de por sí inmaduro, entonces, ¿dónde podemos intervenir? En educación familiar, por supuesto, porque el familiar va a estar en contacto directo también con el recién nacido. En hacer uso del equipo de protección personal, todo el equipo de protección personal. En mejorar las técnicas de asepsia, de antisepsia, el uso de guantes, el lavado de manos y la lactancia materna, que son dos funciones en las que la Organización Mundial de la Salud ha hecho mucho énfasis y en las que nosotros tenemos mucha intervención y mucha acción. Muy bien, habiendo hablado de la parte un poco más técnica, vayamos a hablar un poco de la parte humana, de la necesidad de humanización, de qué se ha investigado en este aspecto. Entonces es necesario que hablemos de los aspectos neuropsicosociales y familiares. Para hablar de esto, es necesario que hablemos del cuidado centrado en el desarrollo, que está basado en la interpretación de la conducta del neonato prematuro y en la implementación de estrategias para disminuir la exposición al estrés, favoreciendo el desarrollo neurológico. Hay que recordar siempre que nosotros, los profesionales de salud, no somos, no seremos los cuidadores principales del recién nacido. Nuestra participación en su cuidado es totalmente transitoria. Quienes son los cuidadores principales son sus padres y hemos de integrarlos, de orientarlos eh, para que ellos puedan cumplir funciones adecuadas en el cuidado de los recién nacidos posteriores al alta y dentro de las unidades también. En cuanto a los cuidados centrados en el desarrollo, tiene tres líneas fundamentales de acción. La primera de ellas es optimizar el macroambiente con la gestión de estímulos, optimizar el microambiente y por supuesto la presencia familiar y los cambios de estructura que vamos a ver un poco que hay en cuanto a los cambios de paradigma. Se sabe que hay complicaciones a largo plazo por la exposición prolongada de los neonatos al estrés y esas complicaciones son la discapacidad cognitiva, de desarrollo del lenguaje, trastornos motores y trastornos incluso de la salud mental. El control ambiental, intervención muy importante de nosotros. Con respecto al macroambiente, se sabe que intraútero se amortigua el sonido, por supuesto, y que el feto está expuesto a niveles de sonido entre 20 y 50 decibeles, por lo cual la Asociación Americana de Pediatría recomienda que dentro de las unidades de cuidado intensivo neonatal los niveles de sonido no superen los 60 decibeles en el día y los 35 decibeles en la noche. La manipulación de las compuertas, en el caso de las incubadoras, está bastante descrito que genera mucho estrés. La manipulación de las compuertas, la colocación de carpetas y utensilios, instrumentos sobre las incubadoras. Con relación a los estímulos luminosos, a la luz, se recomienda que estas unidades no tengan más de 60 luxes. La protección, por supuesto, de la incubadora, que el recién nacido no reciba luz directa y que se haga mayor uso de la luz natural en cuanto sea posible. Con relación al microambiente, se recomienda protocolo de manipulación mínima, ya hablamos de ello, y la agrupación de las intervenciones o las actividades. Con respecto a la contención o al posicionamiento, se recomienda también simular la posición intrauterina de flexión y de estabilidad global con el uso de nidos, que son bastante frecuentes en posicionamiento del recién nacido, y la manipulación que sea entre dos personas si es posible. Las categorías temáticas de los cuidados centrados en el desarrollo, la primera y primordial y más estudiada, el método cuidado canguro. Y digo cuidado canguro para no decir cuidado madre canguro, porque se ha visto que tiene el mismo efecto si lo hace el padre, si lo hace una madre sustituta, si lo hace el profesional de enfermería. Así que es una recomendación de cuidado para cualquiera. ¿En qué se basa? En el contacto piel con piel,
El cuidado canguro fomenta la estabilidad fisiológica y el neurodesarrollo y la lactancia materna, mejora el flujo sanguíneo cerebral, estabiliza parámetros cardiorrespiratorios, optimiza la termorregulación y la oxigenación tisular. En cuanto a la alimentación, pues acelera la alimentación enteral y eso nos permite retirar de forma más oportuna y rápida los catéteres. Hay un aumento en la tasa de lactancia materna exclusiva, promueve el vaciamiento gástrico por la posición que adopta el recién nacido y disminuye los costos de hospitalización porque son dados de alta más rápido, por supuesto. Esta guía que les mencionaba de la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en esta recomendación y lo que recomienda es que el cuidado canguro sea una atención de rutina que se haga de forma temprana, continua y prolongada. Prolongada hablan de 8 a 24 horas del día. Y las posiciones que están descritas son la posición usual, ventral sobre el pecho de la madre, también la posición de canguro diagonal y la posición de canguro lateral, como se ve acá en la figura. Algo que nos da miedo mucho a nosotros los que trabajamos en cuidado intensivo son aquellos pacientes que tienen múltiples invasiones, monitorización, sondajes, catéteres, el tubo orotraqueal, las extubaciones accidentales. Conseguí este documento, es bastante interesante que habla de esto, es un documento de consenso bastante amplio, pero ellos nos dan una recomendación de 10 pasos para una transferencia segura, para evitar no hacer el cuidado canguro porque tengamos un paciente que requiere intubación, un paciente de alta complejidad. Entonces, lo que ellos nos recomiendan acá es acercar a la madre, en este caso por la referencia visual que vemos, acercar a la madre a la incubadora abierta, el profesional de enfermería asegura el tubo orotraqueal, asegura la posición, la madre es quien recibe al recién nacido, lo coloca sobre el pecho, nosotros aseguramos catéteres, evitamos tensión entre cables de monitorización, etcétera, y por supuesto aseguramos el tubo orotraqueal, ayudamos al padre a sentarse, a digamos, intervenciones de confort y monitorizamos el procedimiento. Otra área temática es el modelo de cuidado centrado en la familia. Por supuesto, los padres tienen que ser un enfoque para nosotros en cuanto a intervenciones también. Se recomienda una colaboración activa entre el equipo de salud y los padres, planificando actividades de cuidado, cambio de pañal, aseo, control de temperatura, etcétera, involucrando a los padres dentro del cuidado. Las áreas claves de apoyo para los padres es la orientación psicológica, la formación, la preparación al momento del alta y el apoyo entre los pares. El apoyo entre los pares es pues entre todos estos padres que están atravesando por esta misma situación estresante. Es un reto, por supuesto, desde el punto de vista de la arquitectura hospitalaria y por supuesto impone un cambio de paradigma. Y esos cambios se han estudiado bastante y se han basado en esto. La Organización Mundial de la Salud propone que todas las unidades de cuidado intensivo neonatal que se construyan o remodelen de ahora en adelante han de ser unidades de cuidado materno neonatales, no neonatales nada más. Y ellos proponen, esto es una referencia de su página web, ellos proponen que las unidades estén compuestas por la incubadora o la servocuna o la cuna de calor radiante, los dispositivos de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, una cama para la madre, donde se pueda realizar método cuidado canguro de forma continua. Y esto nos permitiría hacer realidad la separación cero. La separación cero es una campaña, como se los muestro acá, es una campaña de concientización mundial que principalmente se basa en el derecho del recién nacido prematuro a permanecer siempre cerca de sus padres. Se basa también en el diseño de unidades de cuidado intensivo maternos neonatales que promuevan la separación cero en el método cuidado canguro y la permanencia a las 24 horas con sus padres. Y por último, se encuentra el Programa Individualizado de Cuidado y Evaluación del Desarrollo Neonatal, el NIDCAP, que integra medidas neuroprotectoras de neurodesarrollo, neurocomportamiento, de interacción y de lactancia materna, individualizando el cuidado en base a señales en la observación del recién nacido prematuro y de sus comportamientos para evitar estresores en la adaptación del entorno, como ya
mencionamos anteriormente y por supuesto en el manejo del dolor. Por último, pues les traigo, digamos, una frase de Edgar Morin que menciona es necesario repensar y regenerar el humanismo, asumiendo la fragilidad de los seres humanos. Somos biológicamente iguales, pero todos somos diferentes. Muchas gracias.